El tema de hoy es deficiencia intelectual. Voy a comenzar a hablar acerca de lo que es el síndrome de Down, el cual está considerado dentro de las deficiencias intelectuales. El médico inglés John Langdon Haydon Down describe en 1866 a un grupo de personas que presentaban ciertas características que era un pliegue en el ángulo interior del ojo. Tenía cierta semejanza con las personas orientales y a eso le da el nombre de mongolismo. El síndrome de Down como tal es una alteración de tipo genética. Lo que sucede es que hay un cromosoma extra en lo que sería el par número 21. En total el cuerpo humano cuenta con 46 cromosomas, lo cual son 23 pares. Algunos de estos pares determinan ciertas características ya sean físicas o de tipo sexual. Por ejemplo, tenemos lo que sería en el par número 22, que es el que determina el sexo. Ya saben, X y Y, que serían los hombres, o XX, que serían las mujeres. Sin embargo, en el caso del síndrome de Down, esta anomalía genética se presenta en lo que es el par número 21. Lo que sucede es que se agrega uno más. Entonces, en lugar de tener 2 cromosomas, tenemos 3, a lo cual se le conoce como trisomía. Existe la creencia de que en el síndrome de Down existen diferentes grados o niveles. Sin embargo, esto es erróneo, no existen grados o niveles de síndrome de Down, simplemente se tiene síndrome de Down o no se tiene síndrome de Down. Y bueno, esta alteración va a provocar ciertas cuestiones en el área cognitiva y en el área motora y bueno, también en el área lingüística. También se creía que entre más se notaran las características físicas, determinaba el grado de deficiencia intelectual. Sin embargo, esto también es erróneo. Puede tener muchas características físicas demasiado notorias del síndrome de Down y que su discapacidad intelectual sea menor. Entonces, tampoco es muestra de la deficiencia que puede llegar a tener. El síndrome de Down no es una enfermedad, es un síndrome y se considera un síndrome porque tiene características físicas, intelectuales, lingüísticas, motrices y demás. Entonces, por eso es que también es considerada un síndrome. Antes, la esperanza de vida para las personas que tenían síndrome de Down era muy poca. Algunos llegaban a los 10, 15, por mucho 20 años. Sin embargo, gracias a los avances en investigación, ahorita, en la actualidad, pueden llegar a tener una esperanza de vida de entre 60 años o más. En el promedio está en 60 años, pero hay personas con síndrome de Down que han alcanzado los 80, los 90, los 95, entonces ya realmente su esperanza de vida es muy similar a la de una persona normal. Dentro de los signos físicos que tiene una persona que padece, o más bien que tiene este síndrome de Down, está la disminución del tono muscular al nacer, es decir, presentan bajo tono muscular, tienen un exceso de piel en la nuca, la nariz está achatada, las uniones separadas entre los huesos del cráneo, lo que son las suturas, están un poquito más separadas de lo normal. Tienen un pliegue único en lo que es la palma de la mano, las orejas son pequeñas, la boca también es pequeña, los ojos están inclinados hacia arriba, las manos son cortas y anchas con dedos cortos, las manchas son blancas, en lo que es en el ojo llegan a tener estas manchitas blancas, lo que se conoce como las manchas de Bruce-Field. Aquí en la imagen podemos ver parte de estos rasgos físicos. Tenemos el pelo lacio, la cara redondeada, el epicanto, que es un ligero pliegue que tenemos en la parte interior del ojo. Tenemos que la boca es pequeña y la lengua es grande.
El paladar es ojival, es decir, está demasiado hundido. Tenemos el cuello que es corto y también por lo regular es ancho, la nariz achatada y en forma de silla de montar. Tenemos alteraciones de las orejas que son demasiado pequeñas. Tenemos también las manchas en los ojos y la cabeza pequeña. Los niños también pueden tener retraso mental o deficiencias en el desarrollo social. Por ejemplo, pueden presentar un comportamiento impulsivo. Tienen deficiencia en la capacidad de discernimiento, es decir, de saber qué es bueno y qué es malo. Su periodo de atención es corto y su aprendizaje es más lento que el de los niños regulares. Algunas afecciones también que pueden llegar a tener las personas que tienen síndrome de Down están las anomalías congénitas que comprometen al corazón. Es decir, a veces tienen ciertas deficiencias en el corazón y pueden llegar a tener un paro cardíaco. También a veces puede venir acompañada de demencia. En el caso de los ojos, pueden tener cataratas. De hecho, la mayoría de los niños con síndrome de Down usa lentes. A veces presentan vómito temprano y profuso, que puede ser un signo de bloqueo en gastrointestinal, en el estómago o en el intestino. Tienen también a veces problemas auditivos debido a que las infecciones de oído son más seguidas para ellos. Tienen también a veces problemas de cadera con riesgo de dislocación. Problemas también asociados a estreñimiento, apnea del sueño, debido a que como su boca y su garganta son más estrechas que en los niños regulares, pueden llegar a tener problemas durante el sueño para respirar. Los dientes aparecen más tarde de lo normal y en lugar pueden causar problemas con la masticación. A estos niños tardan los dientes más tiempo en salir. También pueden tener hipotiroidismo, es decir, que la tiroides sea hipoactiva, es decir, el niño no crece tanto, no se desarrolla en cuanto a una altura pues regular. Por lo regular son un poquito más bajos de estatura. El 21 de marzo es considerado el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta fecha no es casualidad, se eligió porque, bueno, el día 21, que tiene que ver con el cromosoma 21, y el mes 3, que pues son 3 cromosomas agregados al par 21. Por eso es que es el 3 de marzo, digo el 21 de marzo, 21 del mes 3. A estos niños antes se les llamaba mongólicos, que de hecho fue el término que dio Down. Sin embargo, actualmente este es considerado un término de discriminación. Entonces ya no se les debe de llamar mongólicos, se les debe de llamar personas que tienen síndrome de Down. Después del síndrome de Down, hablamos como tal de lo que es la deficiencia intelectual. Esta es una condición que suele iniciar en la infancia. Las personas que padecen tienen una inteligencia limitada, quisieran aprender más. Sin embargo, su mismo cerebro no les permite aprender más, los limita. Y pues esto también pues tiene complicaciones para adaptarse a ciertas condiciones de vida. Parte de las causas de esta deficiencia intelectual están las causas genéticas, alguna anomalía cromosómica como tenemos el síndrome de Down, la enfermedad de Tay-Sachs, alguna esclerosis tuberosa, también algunos factores tempranos del embarazo. Se tiene la idea de que por lo regular los niños que tienen síndrome de Down son de mujeres de una edad ya más avanzada, de 35, 40 años que se embarazan. También a veces puede ocurrir en mujeres que se embarazaron a una edad demasiado temprana, 12, 13, 14 o 15 años.
También tenemos algunos factores tardíos del embarazo y perinatales, es decir, que la mujer haya presentado durante el embarazo alguna complicación como pues es desnutrición fetal, que la mujer esté desnutrida y pues también el bebé esté desnutrido, algún traumatismo durante el parto, es decir, algún golpe, alguna caída, anoxia, que el niño tenga pérdida de oxígeno durante el parto y que pues sea un niño prematuro. También hay afectaciones físicas durante la niñez que pueden causar este síndrome. Sin embargo, son muy pocos casos. Alrededor del 5% de los casos puede ser por esta causa, como pues es la intoxicación con plomo, las infecciones o traumatismos. En el caso de la intoxicación por plomo, muchos juguetes contienen plomo, están elaborados de sustancias que contienen plomo. El niño se lo lleva a la boca y de forma automática pues está ingiriendo este plomo. Alguna infección, por ejemplo, lo que sería una gripe que no se cuide. De hecho, las temperaturas elevadas pueden causar esa deficiencia intelectual y la mayoría de infecciones vienen acompañadas de fiebre, alguna caída, como son los traumatismos. También hay factores ambientales y trastornos mentales. Por ejemplo, que a algunos niños se les prive de la cultura. Hay niños que pues a pesar de que la educación es obligatoria para todos, no asisten a la escuela. Y entonces pues eso va a provocar que pues el niño no aprenda algunos conocimientos básicos y entonces cuando ingrese a algún sistema educativo pues ya traiga un atraso, que el niño pues tenga una esquizofrenia infantil. A veces también hay casos de deficiencia intelectual que no tienen causa como tal, no hay algo identificable que nos diga, ay, pasó esto y por eso tiene deficiencia intelectual. Pero bueno, estos son la mayoría de las causas. La deficiencia intelectual está dividida en 4. La primera es la deficiencia intelectual leve. ¿Cómo podemos identificar la deficiencia intelectual? Mediante un test de inteligencia. Se puede utilizar en este caso el WISC, que sería toda la escala de Wechsler. Tenemos el WIPSI, que es para niños menores de 7 años. Tenemos el WISC, que es para niños de 6 a 12 años. Y el WISE, que sería para personas de 12 años en adelante. Al medir el coeficiente intelectual, revisamos en qué cifra está y ahí es donde podemos saber a qué clasificación pertenece. Entonces, para una deficiencia intelectual leve, la persona llega a tener un coeficiente intelectual entre 50 y 70. Cuando ya es una deficiencia intelectual moderada, el coeficiente intelectual está entre 36 y 54. En el caso de la deficiencia intelectual grave, se encuentra entre 20 y 40. Y ya una deficiencia intelectual profunda, la persona tendría un coeficiente intelectual de 20. Por otro lado está lo que es el desempeño intelectual limítrofe. Este término es cuando el coeficiente intelectual se encuentra entre 71 y 84, es decir, se encuentra entre el límite para decir si es deficiencia intelectual o si no lo es. Los niños que tienen este coeficiente intelectual pueden desarrollar las habilidades para alcanzar un coeficiente intelectual de 90, que sería lo normal, y entonces ya no tendrían deficiencia intelectual. Sin embargo, si no reciben la estimulación debida, en lugar de localizarse en el 70, puede bajar el coeficiente intelectual y entonces sí adquirir una deficiencia como tal. Otro trastorno que está clasificado dentro de las deficiencias intelectuales es el autismo. El autismo como tal es una disfunción en la interacción y la comunicación social.
así como entre las conductas e intereses estereotípicos. Cuando hablamos de una deficiencia en la comunicación, nos podemos remitir a que a veces estos niños pueden ser considerados con deficiencias de audición porque no atienden instrucciones. Sin embargo, al hacer estudios auditivos no presentan ninguna condición de deficiencia auditiva. En realidad lo que es un trastorno del espectro autista. Sus deficiencias varían en gran medida en alcance e intensidad, es decir, no hay como tal en el autismo una medida para decir si tiene autismo tiene tanto de deficiencia intelectual o de deficiencia en la comunicación. No, hay casos leves, hay casos moderados y hay casos graves de personas con autismo. También se encuentra el Asperger dentro de estos trastornos del espectro autista. El niño con autismo también tiene problemas en la socialización. La maduración social de los pacientes con trastorno del espectro autista es más lenta que la de los niños normales, y las fases de desarrollo pueden ocurrir fuera de la secuencia esperada. Es decir, se espera que el niño hable bien a los 3, 4 años, sin embargo el niño con trastorno del espectro autista tarda más en hablar y ya habla bien con una secuencia de frases y palabras hasta los 6, 7 años. Igual las primeras palabras, pues a lo mejor se espera que a los 8, 9 o 10 meses comience a presentar las primeras palabras. Sin embargo, un niño con este trastorno puede llegar a presentarla hasta los 2 años. Este niño también se puede detectar el trastorno del espectro autista debido a que los niños no responden con sonrisas o se acurrucan como lo hacen otros bebés. El bebé, en lugar de acercarse, por lo regular se aleja del abrazo del progenitor y se queda mirando al espacio vacío, a lo que se le conoce como la mirada al infinito. También tienen deficiencias en la conducta motriz. A veces estos niños pueden tener acciones compulsivas o rituales sin un fin determinado, lo que se denomina como movimientos estereotípicos o conductas estereotípicas. A veces comienzan a girar o a balancearse, a aplaudir, a golpearse la cabeza o mantener posturas corporales extrañas. Suelen ser parte de las características de este trastorno. Chupan los juguetes o los hacen girar en vez de utilizarlos como símbolos para un juego imaginario. Respecto al DSM-5, estas son las características que pueden indicar que el niño tiene o no tiene un trastorno del espectro autista. Tenemos en el elemento A que si el niño presenta 6 o más ítems del 1, 2 y 3, entonces puede llegar a tener autismo. Una alteración cualitativa de la integración social, manifestada ya sea en el comportamiento verbal, que no hay contacto ocular, no hay expresión facial, no hay posturas, las posturas corporales y gestos no tienen que ver con la interacción social, que presentan incapacidad para desarrollar relaciones con otras personas o con compañeros, que tienen ausencia de tendencia espontánea, no son niños espontáneos como otros, que de forma espontánea presentan una conducta como traer algún objeto o hacer ciertos juegos. Estos niños no suelen hacerlo. También hay una falta de reciprocidad social o emocional, es decir, tú les hablas y esperas una respuesta y este niño no responde, no hay esa reciprocidad social o emocional, le sonríes y tú esperas que el niño responda con una sonrisa, sin embargo, esto no ocurre.
En el caso de la alteración cualitativa en la comunicación, tenemos que tiene un retraso o una ausencia del desarrollo del lenguaje. Como ya lo comenté, el hecho de que se espera que hable a cierta edad, sin embargo, no lo hace. O que de plano no hable, no emita ninguna palabra. También agregado a que lo que dice no va acompañado de gesto o de mímica, a diferencia de la mayoría de las personas que al decir algo por lo regular lo acompañamos de gestos. Un sujeto, en sujetos con habla adecuada, la alteración puede estar en que no son capaces de mantener una conversación. También hay cierta utilización estereotipada o repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico, es decir, que el niño puede estar repitiendo a cada rato la misma palabra. Si la mamá dijo, vamos a la calle, el niño comienza a repetir, vamos a la calle, vamos a la calle, vamos a la calle. Hay una utilización repetitiva de ese lenguaje. También que hay ausencia de juego realista y espontáneo o de juego imitativo social, por ejemplo, el hecho de que jueguen a la mamá y el papá, que sería un juego imitativo. Por lo regular, los niños que tienen autismo no van a llevar a cabo juegos imitativos. En el caso de las cuestiones de comportamiento, que el niño tenga una preocupación por uno o más patrones estereotipados, que esté muy preocupado por hacer cierta actividad. La adhesión de ciertas rutinas o rituales que no son funcionales, es decir, que el niño antes de salir siempre haga una rutina que no es necesaria o que no es esencial para que él pueda salir. Los manierismos motores, es decir, que estos niños por lo regular pues presentan ciertos movimientos como por ejemplo sacudir o girar las manos o dedos de forma repetitiva. La preocupación por ciertas partes de ciertos objetos. Estos niños toman cierto objeto y se le quedan mirando mucho tiempo a ese objeto y en especial a cierta parte de ese objeto. En el caso del retraso funcionamiento anormal, en el caso de la conducta social o juego simbólico o imaginativo, a veces por lo regular el trastorno de autismo viene acompañado de lo que es el trastorno de Rett o un trastorno desintegrativo infantil. Entonces, bueno, podría ser también una característica del autismo como tal. Aquí hay una guía para los padres para verificar si el niño puede o no tener autismo. Por ejemplo, si el niño manifiesta o evita la mirada tanto de pares como de adultos, pues puede ser autismo. Si no posee el lenguaje o utiliza escasas palabras para decir algunas cosas, pues puede ser autismo. La ecolalia, es decir, la reiteración de sílabas o palabras, la repetición de palabras o de ciertas sílabas, el hecho de que parezcan sordos porque no obedecen instrucciones u órdenes o no responden a su nombre, sin embargo no están sordos. El juego en solitario, el hecho de que no presenta juegos simbólicos, que no comparte el juego con sus compañeros, que prefiere la televisión o la computadora en exceso. Bueno, en realidad ahorita ya es una característica común de los niños. Sin embargo, estos niños la presentan todavía con mayor frecuencia. El que posee una conducta estereotipada, los temas reiterativos, que alinea autos, animales o cualquier otro objeto, que mira en exceso ciertos artefactos giratorios, la selectividad de alimentos o texturas, la hiper o hiposensibilidad a los ruidos, que no tiene nociones del peligro, que presenta demasiados berrinches o poca tolerancia a la frustración. Entonces, pues todas estas características pueden señalar que el niño puede tener autismo. El día 2 de abril es considerado el Día Mundial del Autismo, así como el 21 de marzo es para el síndrome de Down, el día 2
de abril es para el autismo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.